noches, todos mis amados hermanos, todos los cristianos de todo el mundo entero, de todas las naciones, especialmente los de la Embajada Hermanos en Cristo, Embajada Cristiana Internacional, en Cartagena, Bayún, Colombia y en todas las naciones. Tengan mil, pero mil bendiciones de parte del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la paz de Dios sea con todos ustedes en este momento, en estas horas de la noche. Y a todos mis amigos, a todos mis familiares, sean muy, pero muy bendecidos por Dios el Altísimo. En este momento, en este día, le traigo el tema, el por qué tenía que morir el Señor Jesucristo y en una cruz. El tema de hoy es una pregunta, el por qué tenía que morir Jesucristo y por qué en una cruz. En el ámbito religioso, la palabra cruz tiene un significado sagrado. La miran con mucha reverencia, debido que Cristo murió en una cruz. En el mundo, en el secular, especialmente en el ámbito religioso, vuelvo a decirlo, la palabra cruz lo miran como con un símbolo, con mucha reverencia, solamente por el hecho de que Cristo murió en una cruz, en un madero con forma de cruz. Entonces dice que, pero en los tiempos de Jesús, la cruz era un instrumento de máxima ejecución y castigo. Miremos bien Deuteronomio 21, versículo 21. Capítulo 21, versículo 21 de Deuteronomio dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 21, capítulo 21, verso 21 dice: entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Verso 22 dice: si alguien por ser culpable de un delito es condenado a la horca, no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Entonces, el 21 hasta el 23 habla de cómo eran ejecutados, castigados los malhechores en el tiempo antiguo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y esa misma ley se aplicó para Cristo. Cuando fueron a crucificar a Cristo, fue colgado en un madero, claro, en forma de cruz, y decía que la persona que era colgada, le daba muerte en un árbol, en un palo, y en efecto en una cruz, esa persona era maldito y ni siquiera merecía que pasara ahí toda la noche hasta el día siguiente. Entonces dice que porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Es una persona que se hacía maldita, era maldito nada más por el hecho de cómo le daban castigo de muerte, y este tipo de muerte. Entonces, Cristo, ¿por qué tuvo que morir y por qué precisamente en una cruz, siendo que todo el que le daban muerte se consideraba? Entonces dice que los hebreos tenían como máxima pena de muerte morir apedreados. Pero si el crimen era repugnante, oiga bien esto, era de lo peor el crimen que cometía ese hebreo, entonces lo colgaban en un madero o en un árbol. Los romanos aplicaban la máxima, que era la crucifixión. Entonces, para los hebreos era colgado en un árbol, era
le daban muerte en un madero, o árbol. Y los romanos utilizaban el árbol, utilizaban el madero, pero no para apedrear, sino para crucificar. Entonces, la máxima pena para los hebreos era que tenían que morir apedreados, pero si el crimen, vuelvo y repito, era repugnante, era de lo peor, entonces lo colgaban de un madero. Ahora, los romanos aplicaban la máxima pena de muerte en ese tiempo, que era la crucifixión. Entonces, a Cristo no solamente lo colgaron en un madero, sino que lo crucificaron. O sea, que le aplicaron, por decirlo así, dos en una. En un árbol, y le aplicaron la pena máxima, más fuerte, que era la de los romanos, que era crucificarlo. También dice que, y solo a los esclavos, provincianos y los tipos más bajos criminales eran los que eran crucificados. Oye bien, mi amigo y mi amado, Cristo, ¿qué mal hizo? Cristo, ¿cuál fue el pecado de Cristo? O sea, el pecado de Cristo fue amar. Por amor se dejó matar. Por amor, ese fue su pecado, que realmente no es pecado. Ustedes saben que el amor no es pecado. Cristo no cometió nunca ninguna clase de pecado, pero Él se sometió a ese castigo, y el peor de las penas de muerte en ese tiempo se la aplicaron a Cristo, como todo un malhechor, pero de lo peor. Por eso es que dice que Él se hizo maldito para bendecirte a ti, para bendecirme a mí y a toda la raza humana. ¿Por qué debía ser colgado en una cruz de madera? ¿Y por qué colgado en un madero, pero en una cruz de madera? Una pregunta. Entre todos los métodos de ejecución que existen en la época, Jesús tuvo que ser crucificado en una cruz de madera. Mira, había tantos métodos. Algunos eran apedreados, otros lo colgaban ahí en el árbol o en un palo hasta que le daban muerte. La crucifixión era para los peores. Entonces a Jesús lo consideraron el peor de los malhechores. Número uno, ¿y por qué Cristo se sometió a este castigo? Número uno, para redimirnos de la maldición de la ley. Vamos a Gálatas. Gálatas 3, versículo 13, dice así la palabra de Dios. 3:13 de Gálatas, dice así: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo se hizo maldición, se hizo maldito por ti y por mí. Al aplicarle ese tipo de muerte, dijo Jesús: yo me hago maldito por ti. ¿Para qué? Para redimirte y redimirme de la condenación de pecado en que había caído todo el género humano. Toda la raza humana habíamos sido condenados, estábamos condenados por el pecado de Adán y Eva, por la primera desobediencia que cometieron los dos primeros seres humanos, llamados Adán y Eva. El pecado más fuerte de tu vida, de la vida de cualquier ser humano, de mi vida, no es que haya sido borracho, alcohólico, drogadicto, asesino, adúltero, chismoso, brujo, idólatra. No, mi amigo. El pecado más fuerte que llevó al ser humano a la condenación, a separarlo de Dios, su creador. Acuérdate de Adán y Eva. El Señor le dijo: de todo árbol que tú ves en este huerto del Edén puedes comer, pero del único que no tienes acceso, no lo puedes tocar, no puedes comer de él, es del árbol del bien y el mal.
porque el día que comas de él, Adán, le dijo Dios una orden a Adán, y era también para Eva, el día que coman de él, morirán. Y la muerte no fue física enseguida, ahí no quedaron enseguida muertos, no, la muerte fue principalmente espiritual. Y dice la Biblia que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Y de ahí en adelante empezó el suplicio, empezó el calvario, empezó la angustia, los problemas, vinieron las enfermedades, vinieron todas las clases de problemas habidos y por haber del ser humano. Y de ahí procedieron todos, se generaron todos los demás pecados males que usted conoce. Cuando Adán y Eva tuvieron sus dos primeros hijos, Abel y Caín y Abel, Caín mató a su hermano, el primer asesinato lo cometieron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Eso fue después que Dios los sacó del huerto. Dios no condenó ni sacó de la presencia de él a Adán y Eva por el asesinato de Caín y Abel. No, señores, ellos todavía no habían nacido, sino fue por la desobediencia a un mandamiento que Dios le había dado. ¿Y para qué? Para probar el corazón del ser humano. Dios no hizo robot, Dios no hizo a Adán un robot y a Eva para tomar el control y que ellos hicieran lo que Dios quería, no. Dios le dio un libre albedrío como lo tienes tú. Dios te da mandamiento. Él dice, he puesto delante de ti el bien y el mal, tú escoges. Yo te aconsejo, dice el Señor, que escojas la vida para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra y heredes también la vida eterna. Pero tú tienes que escoger. Adán y Eva escogieron desobedecer. Así es que, mis queridos, Cristo, para poder hacer que el ser humano se uniera a Dios, a su Padre Celestial, Él entregó su vida, Él fue el puente. En la separación que había un abismo que separaba al ser humano de Dios. Y el puente para que ese ser humano se acercara a Dios fue Cristo. Él mismo fue el puente. Y fue cuando murió, entregó su vida en esa cruz. Él dijo, yo cargo con todas las maldiciones del ser humano por haber desobedecido desde Adán y Eva, desde el principio. Yo asumo la responsabilidad y por eso él, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca cuando lo estaban acusando, condenando, cuando lo acusaron de malhechor y le aplicaron la pena de muerte máxima de ese tiempo de los romanos. Él estaba pensando en ti y en mí y en todos los demás seres humanos que necesitaban reconciliarse, una segunda oportunidad. Dios siempre te va a dar otra oportunidad. ¿Cuál ha sido tu error? ¿Cuál ha sido tu pecado? ¿Cuál fue tu equivocación? Para el ser humano es difícil dar oportunidades, pero hay un Dios grande y todopoderoso que Él conoce el corazón del ser humano y sabe que el pecado, nacimos en pecado. El pecado corre por nuestras venas. Nacimos en pecado, dice el siervo de Dios, dijo, en pecado me concibió mi madre. El pecado está dentro de mí, en pecado me concibieron mis padres. Por eso es que el ser humano siempre va a tender a pecar, a hacer lo malo, porque el pecado viene. Nosotros nacimos con el pecado. Cuando llegamos a Cristo, cuando aceptamos a ese puente que es el que nos lleva a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, es allí cuando por la sangre de Cristo que derramó en esa cruz, es lo que se dice que entonces uno de los propósitos por el cual Cristo aceptó morir en una cruz fue para redimirnos de ese principal pecado. Y por la sangre de Cristo, al recibir a Cristo, la sangre de Cristo te limpia y te acerca a tu Dios creador, te reconcilia con el
Padre Celestial por medio de Cristo. Y dice la Biblia que ahora tu cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo, que es el que te va a guiar a toda verdad, es el que te va a decir qué es lo que viene de Dios y qué no viene de Dios. El Espíritu Santo se convierte en tu mejor amigo, tu consolador, tu consejero, el que te va a guiar para que hagas la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Es el Espíritu Santo en ti cuando llegas a rendir tu vida a Cristo y permite que Cristo entre a tu vida. Dice que sin embargo Dios envió a su Hijo a morir por la humanidad y permitió que fuera crucificado en un madero para redimirnos de la maldición de la ley. ¿Cuál ley? La que te leí ahorita en Deuteronomio 21, la parte del 23, donde dice que maldito el que es colgado en un madero, maldito el que muere colgado en un madero. La cruz donde Cristo murió no fue de pasta, no fue de vidrio, fue de madera, fue colgado en un madero con forma de cruz. Entonces dice que número 2, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito por el cual Cristo permitió, se dejó matar y morir en una cruz? Número 2, para condenar, para llevarnos o concedernos las bendiciones que fueron prometidas al siervo Abraham. En Abraham, dice Dios, le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias, óyeme bien, todas las familias de la tierra en Abraham serían benditas. Entonces, todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, cuando usted reconoce a Cristo en su vida y es redimido por la sangre de Cristo, a recibir a Cristo, eres libre de pecado y recibe las promesas, eres heredero de las promesas que Dios también le dio a su siervo Abraham, el padre de la fe, como es considerado. Gálatas 3:14 dice así: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Ahí está. Ahí está. Dice que así sucedió. ¿Para qué? Para que por medio de Jesucristo la bendición prometida a Abraham llegara a ti, a mí, a todas las naciones de la tierra. Hoy también todas las naciones de la tierra, todas las naciones del continente de América, América del Norte, América Central, América del Sur, todos los demás continentes, europeo, asiático, África, todas las islas, todas las naciones de la tierra están bendecidas por Dios, tienen esta promesa. Toda la gente de las naciones de la tierra les es concedido las bendiciones que se le hicieron a Abraham. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Quién tiene más valor? ¿El madero o quien murió crucificado en ese madero? Déjame decirte que nosotros no adoramos la cruz, el objeto de palo. Adoramos al que murió en esa cruz. Es grande el poder que tiene la cruz, pero no por ser un simple madero, sino por el acto que ahí sucedió. Y más grande y glorioso es la persona que murió en ese madero. Por eso rendimos alabanza y gloria al que murió en ese madero, porque a través de él somos reconciliados con Dios el Padre, y el Espíritu Santo llena nuestra vida y recibimos ese Espíritu Santo en nuestra vida y recibimos las bendiciones que se le prometieron a Abraham para todas las naciones del mundo entero. Lo ha confirmado la palabra de Dios. Entonces dice, ¿qué cosas específicamente promete Dios que serán de bendición para las naciones que le prometió a Abraham? Número 1, fe. Número 2, salud. 3, larga vida. Y número 4, riquezas. Y de ahí en adelante todas las demás bendiciones. Entonces Dios prometió fe,
salud, riquezas. Pero una cosa sí te voy a decir, que esto, ni la riqueza, ni la salud, ni la comida, puede ser lo más importante para un hombre o una mujer de Dios de fe. Porque primero es la fe. Hay gente que usa a Cristo por un milagro y no está mal. Porque ¿quién quiere estar enfermo? Nadie, es cierto. Es importante que te acerques a Dios si estás enfermo. Pero lo máximo es la fe en Cristo que nos lleva a la salvación. La salvación es más grande y más importante que la misma sanidad. Porque hay personas que pueden ser sanadas. Yo conozco personas que han sido sanadas de cáncer, pero no quieren nada con Cristo. Algún día esa persona va a morir y ya no va a morir de cáncer, como le ha pasado a algunos. Puede que muera de otra cosa, pero si nunca entregó su vida a Cristo, nunca recibió a ese Cristo que lo reconciliara con su Creador, esa persona se perdió esa alma en el lugar de condenación, el Hades, que también más conocido como el infierno. El infierno es real, pero el infierno tuvo alguien que no lo pudo detener. El infierno no pudo detener a Cristo. El infierno no pudo con Cristo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Si no pudiste con el Rey de Gloria, ni la muerte pudo con Cristo. El infierno no pudo soportar a Cristo sino solamente 3 días. Y eso porque Cristo descendió allá a ese lugar, pero para quitarle a Satanás el derecho que le había concedido a Adán y Eva. El decreto de la vida y la muerte. Ese decreto de la libertad, ese paz y salvo, Cristo se lo quitó a Satanás. ¿Por qué? Te lo digo así, parafraseando. Porque al Cristo pagar por nosotros la deuda que teníamos, en la cual nos habíamos condenado por Adán y Eva, Cristo pagó esa deuda con su sangre y Él le arrebató ese decreto. Él le arrebató ese poder que Adán le había entregado a Satanás al desobedecer. Y por eso que todo el que reciba a Cristo, Él le dice, está paga tu deuda. Eres reconciliado con Dios el Creador y Satanás ni nadie te puede acusar. Y por eso si me preguntas por qué yo amo a Jesús y por qué yo sigo a Jesús, a ese que murió en la cruz, porque cuando estaba triste Él me vino a consolar, cuando estaba enferma Él me vino a sanar, me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Y esto no solamente para mí, sino para todo el que ha creído por fe. No por lo que uno haga, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y por amor a ese Cristo me alejo del pecado, de lo que a Dios no le agrada. ¿Qué es lo que más contamina? ¿Qué es lo que contamina realmente al ser humano? Lo que sale del corazón, dice el Señor en su palabra. ¿Qué sale del corazón? Del corazón sale adulterio, la mentira, el chisme, toda clase de malos hábitos y malas conductas que dañan al ser humano, el resentimiento, el odio, los celos, la envidia, el orgullo, toda la fornicación. Eso es lo que daña, lo que mata nuestra comunión con Dios, lo que daña al ser humano, es eso. Y si tú amas a Dios, tú te alejas de todas esas cosas por amor a Dios. Porque lo mejor, lo mayor ya lo hizo Cristo, que era pagar la culpa que teníamos los seres humanos. Y dirá alguno, pero si yo no tengo la culpa, yo ni nací ni estaba vivo cuando Cristo lo crucificaron en esa cruz, así que yo no tengo la culpa de que lo hayan matado ahí. No, mi amado, mi amigo hermoso, todos los seres humanos, antes de Cristo, en el tiempo de Cristo y después de Cristo, todos estábamos marcados con la misma condenación. Todos teníamos el mismo destino, pero Cristo vino a pagar esa deuda para que en Él fuéramos salvos. Y los
que murieron antes de Cristo por la fe. Esa fe que tuvo Abraham, por la fe, también fueron salvos. Entonces, mis queridos, para otorgarnos también la promesa del Espíritu Santo, dice en Gálatas que a través de Cristo recibimos la promesa del Espíritu Santo y por eso nos convertimos nuestro cuerpo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso yo no puedo hacer lo que me da la gana con este cuerpo. No puedo entregar este cuerpo a manos de alguien que no sea mi esposo. No puedo usar estas manos para robar porque es pecado. No puedo usar mis ojos para ver cosas obscenas que no vienen de parte de Dios. No puedo usar mi lengua para mentir, para engañar. Entonces, todo mi cuerpo es importante porque mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios y el que conoce a Dios no practica pecado. Podemos tener fallas, es verdad, y todos los días tenemos que arrepentirnos, pero la gente que conoce verdaderamente a Dios y es agradecido por el sacrificio que hizo ese Dios grande y maravilloso en esa cruz, por amor a Dios, no por miedo, por amor a Dios, nos guardamos de no pecar. Tratamos en lo posible de no entristecer el corazón de nuestro Dios. Y por último, les cuento que Dios nos liberó de esa maldición de la ley y recibimos la promesa del Espíritu Santo. La cruz, ¿qué revela la cruz? La cruz revela, cuando veas una cruz, acuérdate que la cruz, en una cruz murió la persona que más te ama, te ha amado y te amará sobre la faz de la tierra hasta la eternidad. En una cruz, la sangre que esa persona maravillosa, Dios hecho hombre, derramó en esa cruz, la sangre que Él derramó ahí, fue para limpiarte y perdonarte de todo pecado. No importa cuál haya sido tu pecado, no importa si llegaste a asesinar a alguien, si eras adúltero, si te gusta mucho el alcohol y qué sé yo, no importa el pecado. Ese Cristo que tanto te ama no vino para condenarte, sino para salvarte. Pero si tú lo rechazas, te quedas con tu condenación. Pero Él vino para salvarte. Él vino no para los sanos, Él vino por los enfermos. Y si tú estás enfermo por el pecado, reciba a Cristo, que Él te quiere limpiar, te quiere perdonar, te quiere limpiar de todo pecado, te quiere sanar y lo mejor, te quiere dar vida eterna. Que aunque cuando te toque partir de esta tierra, sigas viviendo en paz y en ese regazo, en los brazos de tu Creador allá en el cielo. La cruz revela la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. Por eso se oscureció. Era de día, todavía no era de noche. Cuando Cristo lo crucificaron y muere, no era de noche. Y dice que se ocultó el sol y se oscureció todo y se estremeció la tierra. Mira si no fue tan duro el golpe, tan fuerte el golpe que recibió el padre al ver a su hijo ahí morir como un malhechor. Y la ira de Dios se manifestó en ese momento que se oscureció todo y se estremeció la tierra. A Dios el Padre le dolió, pero Él quiso que fuera así. Él quiso que fuera así para salvarte a ti, para salvarme a mí. Él mismo mandó a su Hijo para esta tarea. La Biblia dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De esa vida es la que te estoy hablando. Así que si tú has creído en esta noche, recuerda, cuando veas una cruz, acuérdate de la personita maravillosa, el gran Dios que dio su vida en una cruz como esa. Quizás no igual, pero es símbolo del lugar donde murió la persona que más te ha amado en esta vida y más te amará por encima del que sea. ¿Y sabes qué? Él no se quedó muerto. Al tercer día resucitó y está vivo. Está vivo, resucitó
y cargó con todas enfermedades tuyas y mías. Dice que por sus llagas y las heridas que tú le hicieron en ese cuerpo, por cada herida en su cuerpo son señal de la sanidad. Por sus heridas recibimos sanidad, sanidad de cualquier enfermedad. Si tú lo crees, verás la gloria de Dios. Para el que cree, nada es imposible. Y por esa sangre eres limpio de pecado. Tus pecados ya fueron perdonados al recibir a Cristo. Que nadie te tenga que estar juzgando ni señalando si ya tú creíste en Cristo. Solamente te recuerdo lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera, aquella que la iban a apedrear, la iban a encender a piedra, porque la encontraron en el acto del adulterio con otro hombre que no era su esposo y no era el único. ¿Sabe qué le dijo Jesús a esa mujer? Ni yo te condeno. Y él podía juzgarla, porque el único que tiene el poder para juzgar es Cristo. Y él dijo, ni yo te condeno, ni yo te juzgo. Vete, yo te perdono, vete, pero no lo hagas más. No lo hagas más. Date la oportunidad de que tus últimos años, tus últimos días en esta tierra, tus últimos años, Dios sabe cuánto te falta, sean para dar a Dios, para decirle con tu actitud, con tu estilo de vida, tú le puedes decir gracias Dios, porque no tengo plata con que pagarte todo lo que hiciste por mí y todo lo que has hecho por mí, ni con toda la plata de la tierra te puedo pagar, pero si me puedes recibir mi vida como ofrenda de amor para ti, y todos los días de mi vida trataré en lo posible de agradarte, porque cada vez que tú hagas algo que a Dios le agrada, tú estás diciéndole, lo hago por amor a ti y porque estoy agradecido contigo. Repite conmigo en esta noche, si quieres declarar tu fe en Cristo Jesús. Repite conmigo esta oración para que se haga realidad, que el que reciba a Cristo será salvo. Di conmigo así, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que sin ti estoy mal, porque tú viniste al mundo no para condenarnos, sino para salvarnos. Tú eres el puente que lleva al Padre para reconciliarme con Dios Todopoderoso. Por eso en esta hora yo te acepto como mi único Señor, mi único Salvador, mi único sanador, mi médico por excelencia. Eres tú, Jesucristo, y a ti entrego mi vida. Te reconozco como mi único Señor y nadie más. De aquí en adelante, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Séllame con el Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Renuncio a todo pecado, a todo lo que me apartaba de Dios, a todo lo que no le agrada a Dios. Renuncio a todo pacto con que me amarré, con que me até a las tinieblas, a la idolatría. Se rompe de mi vida toda alianza, todo pacto con lo que no es Dios, el Dios verdadero. En el nombre de Jesucristo me estoy unido a Cristo. Soy de Cristo y el pecado ya no tiene poder en mí. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ahora déjame orar por todos ustedes, hermanos y amigos. Si hay alguien enfermo, colóquese la mano donde sienta el dolor, si es en el pecho, si es problemas del COVID y tienes problemas en respiración, ponte tus manos en el pecho. Si tienes problemas de dolencias, donde quiera esté la dolencia, póngase las manos. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada una de esas personas que ahora mismo ha ido en ese lugar donde ellos han puesto sus manos. Señor, pon tu mano sobre la mano de esa mujer. Pon tu mano sobre la mano de ese hombre, de ese niño, de ese joven, de ese anciano. Pon tu mano sobre él, sobre ella, Dios mío, y que sea tu sanidad ahora, glorificándose en su vida. En tu nombre, Jesucristo, echo fuera tu espíritu de enfermedad. Se va fuera ese dolor, se va fuera esa inflamación, se va fuera esa bacteria.
se muere esa bacteria, se deshace todo virus que está dañando el cuerpo, los órganos de este hombre, de esta mujer, de niño o anciano. En el nombre de Jesucristo, toda dolencia se va afuera. En el nombre de Jesucristo, por la llaga de Cristo lo declaro y declaro libertad en tu vida por la sangre de Cristo. Declaro que eres nueva criatura en Cristo Jesús, eres libre de pecado, eres limpio por la sangre de Cristo, eres sano por la llaga de Cristo. Bendice a toda la familia de la tierra, como dices tu palabra, que se lo prometiste a Abraham. Dios mío, a través de Cristo, Señor, recibimos esas bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.